a dar en 2 clases y hoy vamos a hablar de generalidades de anemia. Y lo doy es muy importantísimo porque nos va a servir para ir más rápido a abordar todas las demás anemias, ¿sale? Bueno, entonces vamos a ver qué significa. Nada más si me dejan compartir la presentación. Sí, doctor, listo. Gracias, doctor. Entonces hoy vamos a ver, a ver si alguien me quiere recordar. En el cuadrito de hemólisis, de la clasificación morfológica, perdón, en hemólisis, ¿cuál era el criterio en las anemias normocíticas para clasificar o para abordar las anemias? En la tablita está, ¿eh? ¿No? A ver, Leonardo. Los reticulocitos. Los reticulocitos. Muy bien. Entonces, si los reticulocitos están altos, si el paciente tiene anemia normocítica normocrómica, descarto, bueno, veo los reticulocitos y están altos, quiere decir que la médula está funcionando y probablemente esté hemolizando. Si los reticulocitos están muy bajos, quiere decir que la anemia no está, la médula no está funcionando y es una arregenerativa, es decir, una aplasia medular. Pero los reticulocitos están normales o altos y el paciente tiene un sangrado evidente, pues bueno, pues es por un motivo de un sangrado. Entonces, los reticulocitos es el criterio para ir descartando si es una anemia plásica, una aplasia medular o una anemia hemolítica. Bueno, entonces hoy vamos a ver las generalidades de hemólisis. ¿Qué es hemólisis? La hemólisis, pues, es el rompimiento de los eritrocitos y es un proceso fisiológico. Diariamente estamos hemolizando eritrocitos. Aproximadamente el 90% de la hemólisis que tenemos ocurre de forma extravascular. ¿En dónde ocurre? En el vaso, ahorita lo voy a explicar. Y el 10% ocurre intravascular, es decir, hay eritrocitos que van circulando en la circulación, vaya la expresión, están en la circulación y pum, por viejitos de pronto explotan, ¿no? Y en el vaso ocurre el 90%, ¿por qué? Porque en el vaso es el sitio donde se van a quedar atorados los eritrocitos más viejitos. Y ahorita lo voy a explicar. Entonces, este mecanismo fisiológico, pues diariamente está ocurriendo, diariamente. El problema de esto es esto, cuando esto está acelerado, es decir, está ocurriendo más rápido de lo normal y la médula ósea es insuficiente para producir eritrocitos de tal forma que la masa eritrocitaria, es decir, el hematocrito, no caiga mucho y no se cause una anemia. Entonces, esto se llama hemólisis patológica, cuando la hemólisis es mayor a la tasa de eritropoiesis. Aproximadamente el hematocrito que tenemos diariamente, el 0.8% de la masa eritrocitaria es la que estamos hemolizando o se están perdiendo. Eso es normal. Cuando se aumenta de esta tasa de 0.8 es cuando se produce esto patológico. Esta disminución de eritrocitos, por lo tanto anemia y los síntomas y signos que vamos a ver hoy. La hemólisis, hablé que se dividía en dos, hemólisis intravascular y hemólisis extravascular. ¿En dónde ocurre la hemólisis extravascular? Fuera de los vasos, ¿no? Específicamente en vaso y en médula ósea. En médula ósea hay una tasa de hemólisis prematura, pero es insignificante, es muy poquita.
Y en el vaso es donde realmente ocurre la mayor cantidad de hemólisis. Esta imagen que estamos viendo aquí, eso está ocurriendo en el vaso. La sangre llega a través de la circulación, ingresa a la pulpa roja del vaso, ¿sale? Y aquí, en este espacio, bueno, mejor dicho, la sangre va a reingresar al torrente sanguíneo a través de unos vasos que tienen fondo ciego, si ven la imagen. ¿Por qué? Porque va a ser una especie de filtro. Ya la imagen de que estamos viendo aquí abajo ya está ampliada. Fíjense en lo que pasa. Por ejemplo, un eritrocito que salió de acá, que llegó por el torrente sanguíneo, ¿sí? Por la arteria esplénica, va a reingresar a la circulación a través de la vena esplénica. Entonces, esta celulita que estamos viendo aquí, este eritrocito, encontró dos fenestraciones y va a reingresar a la circulación. Entonces, esto implica que gasta energía, que se deforme y por lo tanto necesita ser una célula resistente, joven, para que pueda reingresar al torrente sanguíneo y continuar así, ida y vuelta, ida y vuelta. Entonces, en este sitio, en el vaso, es donde se van a quedar atorados o el paso de los eritrocitos que son viejos no va a ser exitoso y se van a quedar atorados aquí y se van a hemolizar, van a llegar los macrófagos y van a reciclar el hierro, las proteínas, carbohidratos y lípidos, todo lo que está ahí. ¿De acuerdo? Ese es el proceso fisiológico. Existen enfermedades como el hiperesplenismo, en donde el vaso funciona de más, ¿sí? Y empieza a haber hemólisis y no regresan al torrente sanguíneo. No solamente los eritrocitos, sino también, por ejemplo, si ven esta imagen, también existen neutrófilos, monocitos, linfocitos, todos leucocitos y plaquetas que deben de reingresar al torrente sanguíneo. ¿Sale? Entonces, esa es la hemólisis fisiológica extravascular. La hemólisis intravascular ahora es un fenómeno que, insisto, puede ocurrir de forma espontánea. Aquellos eritrocitos que son tan viejos que ni siquiera llegan al vaso, ya se pueden romper en el torrente sanguíneo, en la sangre periférica, o que la chihuahuas. Sí, se rompen y permanecen en la sangre periférica. Esto va a dar como consecuencia, si esta célula se despanzurra, ¿sí? ¿Qué se va a liberar? Pues no lo más importante. Casi el 60% de lo que ocupa del volumen de un eritrocito está constituido por hemoglobina. Entonces, si hay hemólisis dentro de los vasos sanguíneos, ¿qué se va a liberar? Pues hemoglobina. Entonces, la hemoglobina puede liberarse entera, bueno, completa, y le llamamos hemoglobina libre, ¿sale? O puede separarse las globinas, alfa y beta, y va a quedar solamente el grupo hemo. Entonces podemos encontrar hemo y hemoglobina libre cuando hay hemólisis. Aparte de la hemoglobina, o mejor dicho, si se libera hemoglobina, también ¿qué se va a vertir hacia el exterior del eritrocito y que va a quedar en el plasma sanguíneo? Pues proteínas, bueno, ahí dice proteínas, perdón, carbohidratos, lípidos, aquí está la hemoglobina, grupo hemo, electrolitos, agua, enzimas, etcétera, etcétera. Algunos metabolitos. Entonces, esa es la hemólisis fisiológica intravascular. Pero cuando, insisto, la tasa de hemólisis es mayor y aumenta de más del 10%, ya es patológica. Y hay enfermedades que lo producen, que es lo que vamos a ver en la siguiente clase. ¿Qué enfermedades? Siguiente concepto, recordando los reticulocitos. Recuerden que el reticulocito es el estadio previo o la transición de un eritrocito inmaduro a un maduro. Entonces, el eritrocito, esta imagen ya la había explicado, cuando el eritrocito sale al torrente sanguíneo, ¿sí? Disminuye su volumen porque pierde membrana, porque pierde su núcleo, el eritroblasto, y termina siendo un eritrocito de un volumen de 80 a 100 femtolitros, como ya ustedes lo saben. Entonces, este proceso de producción de eritropoiesis conlleva que algunos eritrocitos salgan de forma inmadura
y es lo que llamamos reticulocitos. Estos reticulocitos son el estadio previo al eritrocito maduro. Esta imagen nos muestra con dibujitos cómo es la maduración del eritrocito. Más bien dicho, trata de mostrar que estas células, estos eritrocitos, cuando nacen tienen una basofilia difusa porque están inmaduros. Entonces, estos eritroblastos, si los vemos en sangre periférica y los teñimos con una tinción que se llama azul de crecilo brillante, las teñimos, ponemos una gotita de azul de crecilo, una gotita de sangre, lo incubamos, 37 grados, lo reposamos, lo dejamos baño María o incubando a 30 minutos, extendemos en un froti y el químico revisa este frotis. Y esto es lo que va a encontrar. Estas celulitas que están aquí, estas que tienen inclusiones, son los reticulocitos. Entonces, el químico lo que hace es contar 100 células o 1000 células, dependiendo por campo, y va a sacar un porcentaje. Es decir, si cuenta 100 células y le aparecen 10 reticulocitos, pues el porcentaje es de 10%. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que hace el químico. Y recuerden, habíamos mencionado ya anteriormente en otra clase cuál es el valor normal de reticulocitos. ¿Alguien lo recuerda? ¿2.5? No. De 0.5 a 2%. De 0.5 a 2, ¿qué? Por ciento, muy bien. Entonces, ese es el valor normal. Si hoy le tomamos, hacemos contar reticulocitos a Litsi, va a estar dentro de ese rango. Si le hacemos reticulocitos a Fernando, a Mariana, a Leonardo, todos vamos a tener, si estamos sanos, entre 0.5 y 2% de reticulocitos. Entonces, esto que está aquí, cópienlo, porque es importante. Una vez que hacemos el conteo de reticulocitos, ¿sí? Vamos a hacer un conteo corregido de reticulocitos. Perdón, primero vamos a hacer este que está aquí arriba. Este no lo voy a mencionar hoy, vamos a omitirlo un poquito para no enredarlos. A ver si la siguiente clase lo explico. Me cuesta mucho trabajo explicar en Zoom. Entonces, miren, los reticulocitos corregidos se hace de la siguiente forma. Vamos a dividir el hematocrito del paciente entre el hematocrito ideal, es decir, para la edad y el sexo, entre el hematocrito del paciente por el porcentaje de reticulocitos que se contó. Y esa es la cuenta corregida de reticulocitos. Lo voy a borrar para que lo copie. Y es un índice más certero porque va en relación al hematocrito del paciente el que tiene nuestro paciente y nos debe dar ese rango. Aquí nos ponen una clasificación que si es menor a 2.9 es anemia regenerativa y más de 2.9 es regenerativa. ¿Por qué es que te ayude? ¿Por qué? Porque el reticulocito que estamos midiendo hoy quiere decir que nació hace 24 horas. Entonces, perdón, 48 días, 48 horas. Entonces, en esta formulita, por eso se corrige de la siguiente forma. El conteo de reticulocitos corregidos entre 2, que son el número de días, y nos da estos parámetros. Ya me voy a tener ahí para no atorarnos. Bueno. Ahorita estamos viendo puros conceptos, ¿eh? Entonces, el primer concepto son reticulocitos. Ya vimos cuál es su valor normal y cuál es la cuenta corregida de reticulocitos. Vamos a otro concepto. Este concepto se llama haptoglobina.
La aptoglobina es una proteína. Esto que está aquí es un hígado. Es una proteína de síntesis hepática que se libera del hígado al torrente sanguíneo y tiene la capacidad de unirse a la hemoglobina libre formando el complejo hemoglobina-aptoglobina. En síntesis, cuando hay hemólisis, la hemólisis fisiológica normal o cuando hay hemólisis patológica, la aptoglobina es la que se va a encargar de unirse a la hemoglobina libre. ¿Para qué? Para regresar al riñón y allí eliminarla. Perdón, para regresar al hígado y ahí eliminarla. Entonces, en síntesis, la aptoglobina es la proteína que se encarga de atrapar la hemoglobina. En sangre periférica yo voy a tener ciertas concentraciones de aptoglobina. Tarea número 1 o 2, la que sea. ¿Cuáles son los valores normales de aptoglobina? ¿Cuáles son los valores normales de aptoglobina? Entonces, fíjense bien lo que pasa. ¿Se acuerdan de la cinética de hierro? Vamos a tratar de explicar por qué está baja o por qué está alta la aptoglobina. Nosotros tenemos una determinada concentración de aptoglobina en torrente sanguíneo. Cuando tenemos una hemólisis exagerada, la aptoglobina, ya lo mencioné, va a unirse a la hemoglobina libre. Por lo tanto, si la medimos en una hemólisis patológica, la aptoglobina va a estar disminuida. ¿Por qué? Porque la vamos a estar ocupando. En hemólisis, la aptoglobina va a estar disminuida. ¿Sí quedó claro ese concepto, doctores? Ok. Siguiente concepto. Hemopexina. Para que se acuerden, hemopexina, hemo es la que va a atrapar al grupo hemo que está en el plasma producto de una hemólisis. Entonces, la hemopexina también es de síntesis hepática, se libera, atrapa al grupo hemo y regresa al hígado. En síntesis, la hemopexina, la proteína que atrapa al grupo hemo para su eliminación en el hígado. Muy similar a la aptoglobina, va a tener concentraciones séricas determinadas. Tarea 2. ¿Cuáles son los valores normales de hemopexina? Doctor, una pregunta. ¿Cómo dijo que era proteína que se encarga de capturar? Dijo capturar el Sí, grupo. de unirse al grupo hemo. Para Gracias. que se acuerden, hemo atrapa al hemo. La hemopexina se une al grupo hemo para eliminarlo. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Bueno, entonces debe tener ciertas concentraciones séricas. De tarea, ¿cuál es la concentración? Los valores de hemopexina. Ahora, con similitud en la aptoglobina, en un paciente que tiene una tasa de hemólisis aumentada o patológica, ¿cómo creen que esté la hemopexina, jóvenes? ¿Baja, normal o alta? A ver, Saraí. ¿Baja? ¿Por qué? ¿Por qué cree que esté baja? Yo Sin digo miedo. alta. No va a estar baja Ah, sí. porque se está consumiendo, atrapando al grupo hemo. Entonces, en síntesis, en hemólisis patológica, la hemopexina y la aptoglobina van a estar bajas. ¿Cómo vamos? ¿Sí le están entendiendo? Ahorita son puros conceptos, ¿eh? Porque al final vamos a conjuntar todo. Ok. Siguiente concepto, deshidrogenasa láctica. La deshidrogenasa láctica es una enzima que participa en la glucólisis.
Es decir, más que en la glucólisis, participa en la formación de energía, de producción de ATP. Recuerden que la glucosa, bueno, aquí está abreviada la ruta. La glucosa se convierte en el piruvato, y el piruvato pasa, fosfonol piruvato, perdón, pasa a piruvato, ayudado por dos enzimas, la piruvatocinasa y la deshidrogenasa láctica. Entonces, un eritrocito y muchas células del cuerpo tienen la deshidrogenasa láctica porque es la que favorece que se forme el ATP celular. Entonces, como todas las células tienen deshidrogenasa láctica, cuando un eritrocito se rompe, va a salir al exterior la deshidrogenasa láctica. Y como el eritrocito está en torrente sanguíneo, ¿a dónde va a vaciarse? ¿A dónde va a salir la deshidrogenasa láctica? Pues al plasma, ¿no? Entonces, si medimos la deshidrogenasa láctica en el plasma, va a estar aumentada. La deshidrogenasa láctica tiene ciertas concentraciones o ciertos rangos mínimos y máximos en sangre periférica. Siguiente tarea. ¿Cuáles son los valores de deshidrogenasa láctica? Lo van a hacer ustedes, pero va de 75 hasta 250. Entonces, si un paciente tiene 800 de deshidrogenasa láctica, significa que hubo hemólisis, pero no es un marcador específico de hemólisis. ¿Por qué? Porque la deshidrogenasa láctica, como está en muchas células del cuerpo, tiene variantes, ¿sí? Entonces, la LDH1 es la que está en músculo cardíaco y en eritrocitos. La LDH2 está en músculo cardíaco y las gigantes. ¿Se acuerdan que también cuando un paciente tiene infarto al miocardio, se le mide la deshidrogenasa láctica y va a estar elevada? Ah, bueno. Pues entonces, cuando un paciente tiene hemólisis, la deshidrogenasa láctica va a estar elevada. ¿Sí quedó clara la tarea? Sí. Ok. Muy bien. Hasta ahí ese concepto de deshidrogenasa láctica. Bueno, vamos a otro concepto. Este está un poquito abstracto porque está la fórmula, pero ¿recuerdan la molécula de hemoglobina, que es una molécula cíclica? ¿Sí? Y esta molécula, que es la protoporfirina, porque voy a catabolizar la hemoglobina, es decir, la hemoglobina que se libera de la hemólisis, tengo que hacer algo con la protoporfirina, no puede estar así, entonces la tengo que degradar. Y el primer paso es desdoblarla, es hacer una molécula lineal. ¿Se acuerdan cuando vimos sideroblásticas? Entonces, esta molécula la tengo que hacer lineal. ¿Cómo ocurre esto? Fíjense bien. Existe una enzima que se llama hemoxigenasa, que es la encargada de desdoblar el grupo hemo, ¿sí? ¿Alguien me puede recordar cómo está compuesto el grupo hemo? A ver, Omar. Es un anillo de protoporfirina, los dos grupos hemo y un grupo hierro. Una protoporfirina y un hierro nada más, ¿no? O sea, nada más un grupo hemo. Ok. Entonces, este grupo hemo, ¿sí? Se desdobla, como lo estoy dibujando aquí gachamente, pero sigue teniendo pegado, estoy borrando, sigue teniendo pegado su grupo hierro aquí. Cuando esta protoporfirina se desdobló y tiene su hierro pegado, ahora se llama biliverdina. Esto está ocurriendo en el plasma, ¿eh? Aquí voy a dibujar un vaso sanguíneo, porque esto está ocurriendo en el plasma.
Entonces, la protoporfirina se desdobla y ahora se llama biliverdina, pero tiene pegado su hierro. Después el hierro se despega y aquí entra en acción una molécula una enzima que se llama biliverdina reductasa. Y la biliverdina, la que antes se llamaba biliverdina, que perdió el hierro, ahora se llama bilirrubina. Y después la bilirrubina, ¿sí? Va a ingresar al hígado. Hasta aquí, esta bilirrubina que estamos viendo se llama bilirrubina indirecta o no conjugada. Bilirrubina indirecta o no conjugada. Cuando entra al hígado, ¿qué creen que pasa? Pues se conjuga y ahora se llama bilirrubina directa o conjugada. ¿Cómo ocurre esto? A través de la DP-glucurónido transferasa. Ahora se llama diglucurónido de bilirrubina o bilirrubina directa o bilirrubina conjugada. Pero a partir de ese momento, para situarnos mejor, vamos a dividir, nos vamos a referir como bilirrubina indirecta y bilirrubina directa. ¿Sí quedó claro esto, jóvenes? Está un poquito feo el cuadro porque son puras letras, pero ahorita vamos a ver un dibujo. A lo que quiero llegar, con este esquemita es repasar cómo el grupo hemo se degrada y pasa de biliverdina, pierde el hierro, después se llama bilirrubina indirecta, entra al hígado, se conjuga y ahora se llama bilirrubina directa. Voy a borrar esto para ver si le pueden hacer screenshot. Entonces, ¿hasta ahí quedó claro, doctores? ¿Alguien se perdió? No, todo claro, doctor. Bueno, entonces vamos a lo siguiente. Ahora sí, fíjense bien. Esto que acabo de explicar ya ocurrió, ya se degradó la hemoglobina y eso está ocurriendo dentro de un vaso sanguíneo. Repito, la bilirrubina indirecta o no conjugada ingresa al hígado, se va a conjugar y va a salir como bilirrubina conjugada o bilirrubina directa. Esta bilirrubina conjugada tiene que eliminarse o tiene que salir y colectarse en una bolsita que tenemos aquí abajo, que se llama vesícula biliar. Ahí se va a acumular esta bilirrubina directa. Y después, bueno, como la vesícula biliar tiene una capa de músculo liso, visceral, esta por un estímulo a la ingestión de alimentos grasos se va a contraer y va a producir que ahora la bilirrubina salga por el conducto biliar hacia la segunda porción del duodeno. ¿Para qué sirve la bilirrubina? ¿Alguien recuerda? No sé si esté bien, pero es para darle el color a las heces. Sí, le da coloración a las heces, pero ¿cuál es su función? ¿Qué le hace a las grasas? ¿Emulsión de grasas? Emulsión de grasas, muy bien, para degradar las grasas. Y resulta, aquí no está en el dibujito, pero lo voy a dibujar. Aquí está la cabecita del páncreas y el páncreas tiene un conductito que desemboca en el mismo sitio del duodeno. La segunda porción se llama esfínter de Oddi y el páncreas libera enzimas pancreáticas, ¿no? Entonces,
las enzimas pancreáticas van a favorecer la proteólisis, destrucción de proteínas, y la bilirrubina va a favorecer la destrucción de las grasas para la digestión y aprovechar los nutrientes. Entonces, para eso sirve la bilirrubina directa. ¿Hasta ahí vamos bien? Entonces, como se vierte al intestino, esta bilirrubina conjugada, por procesos enzimáticos, etcétera, después se llama estercobilinógeno y finalmente pues sale a través de las heces. Y recuerden que la protoporfirina es lo que le da el color rojo a la sangre. Entonces su degradación, ¿alguien se han hecho un moretón? ¿Cómo son las tonalidades de un moretón? Primero morado, primero rojo, después moradito, después va teniendo tonalidades verduzcas, ¿no? Amarillas hasta que desaparece. Pues esa es la degradación de la protoporfirina. Entonces, por eso las heces tienen esas tonalidades cafezuzcas, verduzcas, amarillentas. Entonces, ya finalmente ese es el destino de la bilirrubina directa. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno. Parte de de estercobilinógeno por la circulación a través de la circulación portal se reabsorbe en hígado y vuelve a ocurrir lo mismo. O parte de esta pasa al riñón y se elimina a través del riñón como urobilinógeno. Entonces, el urobilinógeno y el estercobilinógeno los puedo medir en las heces y en la pipí y deben de tener valores normales. Entonces, se dan cuenta que en el caso de la hemólisis fisiológica, así vamos a eliminar la bilirrubina. Primero, no conjugada, entra al hígado, se conjuga, ahora se llama, la bilirrubina no conjugada es la bilirrubina indirecta y la bilirrubina conjugada es la directa. Se elimina por heces o por riñón. Ahora fíjense bien, existen alteraciones para esto. Ejemplos, fíjense bien. Supongamos que la bilis no puede salir del hígado. O sea, no puede salir. Se queda aquí atorada en el hígado e incluso se regresa al torrente sanguíneo. ¿Por qué puede ocurrir esto? ¿Qué creen que pueda ocasionar esto, jóvenes? Daniel. Una colecistitis. Se me olvidó. Que si la bilis no sale del hígado y se empieza a acumular aquí y incluso se acumula tanto que regresa al torrente sanguíneo, ¿qué condición puede ocasionar esto? Muy bien, una colecistitis, por ejemplo, un cálculos biliares que tapan la salida, una hepatitis infecciosa o una cirrótica. La cirrótica no tanto, pero sí, por ejemplo, un tumor que de pronto tuvo el paciente y hace que el hígado sea congestivo. Si se fijan, todas en común están produciendo algo, un patrón obstructivo. ¿Alguien ya le dio hepatitis en la infancia? ¿No? Bueno. Entonces, cuando la bilirrubina por un patrón obstructivo no puede salir, no puede pasar para acá, se congestiona el hígado y regresa la bilirrubina al torrente sanguíneo y empieza a depositarse en la piel y en otros tejidos y se produce un signo. ¿Cuál es este signo, jóvenes? ¿La ictericia? Ictericia. Ictericia. Ok. ¿Hasta ahí vamos bien? Bueno, entonces
En un paciente que tiene hepatitis, tiene ictericia, y como no puede salir a través de la popó, ¿de qué color van a ser las popós de ese paciente? Blancas, como Pálidas o blancas. blancas. Eso se llama acolia. Pero como parte de la bilirrubina que no puede eliminarse, la otra vía es riñón, ¿cómo va a ser la popó de estos pacientes que tienen hepatitis? La bilirrubina se va a salir por el riñón. ¿Cómo va a ser la pipí? Como muy café. Muy negra. Muy café, como color Coca-Cola. Así lo refieren las mamás. Es que mi hijo hace como color Coca-Cola. Eso se llama coluria. Entonces, aquí el concepto que quiero aterrizar es que este cuadro produjo hiperbilirrubinemia. ¿Qué es la hiperbilirrubinemia? Es el aumento de bilirrubina. Miren, los valores, esto sí los voy a dar yo. La bilirrubina en un paciente sano tiene valores normales. La bilirrubina, la suma de bilirrubina directa y la suma de bilirrubina indirecta me da la bilirrubina total. En un paciente sano va de 0.2 a 1 miligramo por decilitro. Entonces, en un paciente ictérico con bilirrubina total elevada, pero la que está aumentada es la directa, le llamamos patrón obstructivo. ¿Lo puedes repetir, profe, por favor? Un paciente que tiene ictericia significa que tiene hiperbilirrubinemia. Si medimos la bilirrubina en la sangre, va a estar aumentada. La bilirrubina total es la suma de la bilirrubina indirecta y de la bilirrubina indirecta. ¿Sale? Entonces, si un paciente tiene hiperbilirrubinemia y al revisar la bilirrubina directa o indirecta veo que la que está aumentada es la directa, se llama patrón obstructivo. Entonces, en síntesis, ¿quiénes van a tener ejemplos de patrón obstructivo, mejor dicho? Una hepatitis, una colecistitis, una colangitis, una colelitiasis, algo que produzca obstrucción. ¿Sí quedó claro? Sí, doctor, gracias. Ahora me voy a regresar a este cuadrito otra vez. Ahora fíjense bien. El hígado está bien. El problema es que hubo mucha hemólisis. Mucha hemólisis. Mucha. Aquí está el vaso sanguíneo y hubo hemólisis. Y cuando hubo hemólisis, se liberó mucha, me voy a regresar a esta, fíjense, se liberó mucho grupo hemo, que se transformó en biliverdina, y después la biliverdina en bilirrubina indirecta. Aquí está la bilirrubina no conjugada en directa. Este exceso de hemólisis hará que aumente la bilirrubina indirecta. Por lo tanto, hará que aumente la bilirrubina total. Entonces, si yo tengo un paciente que está ictérico, tiene aumento de la bilirrubina total, pero de las dos bilirrubinas la que predomina es la indirecta, a este se le llama patrón hemolítico. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un patrón hemolítico y un patrón obstructivo? Es que en el patrón hemolítico la bilirrubina que va a estar elevada es la bilirrubina indirecta. Y en un patrón obstructivo, la bilirrubina que va a estar aumentada es la bilirrubina directa.
Entonces, un paciente que está ictérico, voy a hacer como una síntesis. Un paciente que está ictérico es porque tiene hiperbilirrubinemia, es decir, tiene aumento de la bilirrubina total. Para que se lo aprendan, el 70% es indirecta y el 30% es indirecta. Otra vez, ¿cómo diferenció un patrón hemolítico de un obstructivo? Revisando la bilirrubina directa o indirecta. Repito, un paciente con hiperbilirrubinemia, pero con predominio de bilirrubina directa, se llama patrón obstructivo. Y un paciente ictérico con hiperbilirrubinemia que tiene aumento de bilirrubina indirecta se llama patrón hemolítico. Todo eso se los tuve que explicar porque ya vamos a aterrizar los hallazgos en una anemia hemolítica. Ahora sí. Un paciente que tiene hemólisis un paciente que tiene un paciente que tiene hemólisis patológica, es decir, está destruyendo muchos eritrocitos, como aquí en la imagen, va a tener los siguientes hallazgos. Ahora sí. De laboratorio y clínicos. Mientras vayanlo copiando. Bueno, entonces un paciente, tuve que hablar de patrón obstructivo porque era necesario para hacer el diagnóstico diferencial. Entonces, un paciente con hemólisis patológica, en laboratorio vamos a encontrar aumento de hemoglobina libre, presencia de esquizocitos. Voy a regresar a esa imagen, miren. Estos que están aquí son eritrocitos rotos, esquizocitos, son fragmentos de eritrocitos. Para que se acuerden, esquizo, fragmento, esquizofrenia, mente fragmentada, pensamiento fragmentado. Es para que se acuerden, esquizocitos. Vamos a tener aumento de articulocitos. Ya lo mencionamos. ¿Por qué? Porque van a tratar de compensar la pérdida. Vamos a tener aumento de deshidrogenasa láctica. ¿Por qué? Porque los eritrocitos se despanzurran y tienen mucha deshidrogenasa láctica. Fíjense todo lo que nos tardamos nada más para explicar esto.
El paciente con patrón hemolítico va a tener hiperbilirrubinemia, pero con predominio de bilirrubina indirecta. El paciente va a tener disminución de aptoglobina y hemopexina. Ya mencionamos por qué. El paciente va a tratar de eliminar la hemoglobina, también parte por la orina. Va a tener hemoglobinuria. Como se está eliminando mucha hemoglobina, el hierro se empieza a depositar en algunas células. Se llama hemosiderinuria o en precipitados a través de la orina. Hemosiderinuria. Y prueba de Coombs positivo. Lo vamos a ver después, ahorita no les los adelanto. Clínicamente, ¿qué va a tener mi paciente? ¿Cuál es el principal dato, jóvenes? Ictericia. 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 La hemoglobina libre produce escalofríos, fiebre. El hierro es muy irritante, jóvenes. Mialgias, cefalea. Como va a haber pérdida de trocitos, si es muy grave, el paciente puede tener hipovolemia. Va a tener palidez o ictericia. En anemias crónicas, hemolíticas crónicas, el vaso se congestiona tanto de tanta hemólisis que produce esplenomegalia. La orina, al haber hemoglobinuria, se va a tornar o la podemos ver como orina rojiza o marrón. Ojo, es diferente. Una cosa es hemoglobinuria y otra cosa es hematuria. ¿Qué es la hematuria, Emiliano? La presencia de sangre en la orina, ¿no? Ok, de eritrocitos. Exacto. Perdón. Bueno, estos pacientes también van a tener úlceras y trombosis. Todo lo que tuve que explicar para que quedara claro esto. ¿Pero por qué? Son muchas las anemias hemolíticas, pero todas van a compartir estas características. Ya nos vamos a ir más rápido en la siguiente clase, hablando de cada ejemplo de cada una de estas. ¿Dudas, preguntas? Ya tengo hambre. No, ninguna. No, ninguna, doctor. Ya se silenció, profe, y no lo escuchamos. Valores de hemoglobina, perdón, valores de aptoglobina, valores de hemopexina, valores de deshidrogenasa láctica, valores de hemoglobina libre. ¿Qué otra cosa? El valores de reticulocitos ya se lo saben. Y de una vez, ya los mencioné, pero también lo van a meter en el resumen para que se lo aprendan. Valores de bilirrubina. Entonces, en algunas otras entidades gastrointestinales o de otras áreas, pues también vamos a tener hiperbilirrubinemia. Cuando les decía que cuando yo estaba en el servicio social, estaba en Tabasco, ahí hay un tipo de anemia que es hemolítica, es muy frecuente. Y los pacientes llegaban amarillitos y anémicos. Y las mamás me decían, doctor, yo era un pasante. Y me decían, doctor, mi hijo
me dicen que tiene anemia y está amarillo. Pero ya van como 3, 4 veces que le da hepatitis. Y yo decía, pues sí, no está amarillo, pues fue hepatitis. Pero como no me habían enseñado a leer las bilirrubinas, a interpretarlas, yo nada más veía las bilirrubinas, pues está alta. Sí, sí, tiene hepatitis, señora. Cuídelo mucho. No, tenían crisis hemolíticas. Se ponían amarillos, se le quitaba, se volvían a poner amarillos. Pero como no sabía leer las bilirrubinas, no sabía que era un patrón hemolítico. Y no sabía interpretar la biometría, no sabía clasificar la anemia hemolítica, la clasificación morfológica de las anemias, no sabía qué hacer. ¿Y qué hacía con los pacientes? Les daba hierro. Tenía anemia, hierro, hierro. Y no es el tratamiento de hierro, ¿sí? No. Muy bien. ¿Quieres saludar? Saluda. Diles, hola. Hola, Pero que te vean, no te ves. hola, Diles, estudian mucho. estudio mucho. Diles, si no estudian mucho, Si no estudian mucho, mi papá mi papá te va a poner triste. se va a poner muy triste. El otro día El otro día llegó llorando llegó llorando porque reprobó a 2 alumnos. porque reprobó a 2 alumnos Se puso muy triste. y se puso muy triste. Muy bien, jóvenes. Nos vemos mañana. No, perdón, la siguiente clase, la siguiente semana. Sí, profe. Gracias, Doc. Gracias, hasta luego. Sí. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego. Luego, doctor. Bye.